estamos despiertos, la hora de dormir es a media predicación. Ahorita todos todavía estamos despiertos, así que vamos a leerlos de manera fuerte. Filipenses 4, de 4 al 7, todos juntos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Señor, le damos gracias en esta maravillosa mañana, Padre, porque nos está permitiendo alabarle, adorarle, glorificarle. Ahora nos vamos a acercar humildemente a su palabra. Señor, que en ella encontremos a Jesucristo, que en ella observemos a Jesucristo, aprendamos de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos guía a la comprensión de toda verdad, pero también a la vivencia de toda verdad. Padre, necesitamos su presencia con nosotros, que sabemos que está. Necesitamos su consuelo, su paz, su guía, Señor. Su exhortación también, su justicia, su santidad. Lo reconocemos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Acabamos de pasar por un periodo de mucha prueba. No solamente de manera individual, sino a nivel iglesia. De hecho, podemos afirmar que aún ese tiempo de prueba que estamos pasando aún no termina. Enfermedades, pérdidas de seres amados, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas en las relaciones interpersonales, etcétera. Todo eso nos lleva a hacernos muchas preguntas, sin duda alguna. Nos lleva al desánimo, nos lleva a la desesperación, nos lleva a la frustración, y sobre todo cuando es una tras otra, ¿no? De hecho, algunos de nosotros decimos es que no salgo de una cuando ya, es más, no decimos ya entré a otra, decimos ya entré a otras 10. Salgo de una y ya me llegaron otras 10. Pareciera entonces que la felicidad en la vida del cristiano fuera pasajera o solamente fuera un sentir de un momento. Es decir, algunos pensamos que podemos estar gozosos en un momento, llegan las pruebas y ese gozo desaparece. ¿Y saben qué? Esto es lógico. Esto es lógico, pero es lógico porque el mundo y a veces nosotros tenemos una manera muy superficial de saber o de ver lo que es el gozo o la felicidad. El diccionario léxico hispano define el gozo de la siguiente manera: gozo, el placer o movimiento de ánimo que se complace en la posesión o esperanza de bienes o cosas apetecibles. De esa manera, el mundo define el gozo. Es decir, que es la alegría por lo que tienes. Eso es el gozo para el mundo. La alegría por lo que tienes. Pero meditando en esta definición, me preguntaba, ¿qué objeto o posesión nos da una felicidad permanente? Y llegaba a la conclusión que ustedes están llegando en este momento. Ningún objeto o posesión te puede dar un gozo permanente. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque todo es pasajero. El dinero es pasajero, las casas son pasajeras, las personas somos pasajeras, aún la misma vida es pasajera. Así que el gozo, centrado en ello, será igual. Si tú estás centrando tu felicidad en las posesiones y bienes de este mundo,
tu gozo será que igual que esas posesiones, pasajero. De hecho, la revista Muy Interesante publicó un artículo sobre en el que hablaba del gozo de las personas y esto fue lo que arrojó. Escuchen, felicidad por comer. ¿Por qué ven al pastor directamente, hermanos? Arrepiéntanse, ¿eh? Felicidad por dormir. Felicidad por el trabajo. Hay personas que no viven por el trabajo, sino que viven para trabajar. Por la tele, por el celular, por el alcohol, por las relaciones. Hay personas que son adictas a las relaciones, no solo sexuales, interpersonales. No pueden estar solteros mucho tiempo. Por eso andan buscando a uno y a otro, ¿no? Yo llevo 10 años y digo amén, ¿verdad? El ejercicio, es decir, tener un buen cuerpo, eso causa felicidad. En algunos casos el dinero. Otro dijo las plantas y los cactus. Otro dijo las papas fritas. Escuchen esto. Y otro dijo, el mayor gozo de mi día es cuando estoy sentado en el sanitario. Así de vano es el gozo. El mundo mide la felicidad de lo exterior a lo interior, según lo que tengas o la situación en la que te encuentres. De hecho, nosotros nos podemos alegrar por alguien, no porque le vaya bien espiritualmente, sino, ¿ya viste el carro que se compró? Eso causa gozo. Pero en cuanto choca el carro, ¿qué pasa? Ese gozo desaparece. Algunos también miden el gozo por la situación en la que se encuentra. El estudio arrojó lo siguiente: gozo cuando tengo mucho dinero en mi cartera. Gozo cuando nadie me molesta en el trabajo. Gozo cuando no está mi familia, porque descanso, etcétera, hermanos. Fueron muchas cosas las que dijeron. Y me daba cuenta que también medimos el gozo por la situación en la que nos encontramos. Si alguien me está molestando, ¿cómo quieres que yo esté gozoso? Pero la pregunta para ti, cristiano del siglo XXI, para ti, hijo de Dios, que amas a Dios, es la siguiente: ¿y a ti qué te da gozo? ¿A ti qué te hace feliz? Esa sería mi pregunta. ¿Tu mascota? ¿Los animales que tienes en casa? ¿Las personas con las que te rodean? ¿Que te puedes vestir bien? ¿Que te pudiste hacer un buen corte de pelo? ¿Que le pudiste comprar una buena ropa a tus hijos? Etcétera, etcétera. ¿Sabes qué, querido hermano? Eso es pasajero. Y tu alegría será pasajero. Yo puedo ir por un buen traje y decir, qué buen traje me compré. Pero en un tiempo ese traje se habrá desgastado y mi gozo junto con él. ¿Saben? Además del mundo, la Biblia también nos habla del gozo. Pero este gozo es totalmente diferente a cómo el mundo lo ve y lo conoce. Pablo en este texto habla sobre el vivir con gozo y cómo desarrollarlo, por el cual el día de hoy nosotros veremos las maneras de mantener el gozo en Cristo. Vamos a aprender las maneras de mantener el gozo en Cristo. Por lo cual, el título de la predicación del día de hoy es el gozo permanente en Cristo. El título de la predicación es el gozo permanente en Cristo. Así que como primer punto, amados hermanos, parece que me festejaron el título de la predicación, ¿verdad? Dije el título de la predicación y echaron los cohetes. Cuando Dios habla, hasta el mundo lo adorna, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver como nuestro primer punto, ¿qué es el verdadero gozo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es el verdadero gozo? Vayan a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vamos a leerlo nuevamente, nada más síganme con su vista. Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tengo que hablar un poco del contexto en el cual Pablo dijo estas palabras. Hermanos, cuando yo estudié esto, ¿no? Lo estudié en un momento de gran y sumo dolor. Cuando yo estaba haciendo esta predicación, cuando el Espíritu Santo me estaba guiando a hacer esta predicación, yo me encontraba en un momento de sumo dolor, por lo que todos como congregación vivimos en esta semana tristemente. Fue algo que nos dolió increíblemente. Cuando yo leo estas palabras del apóstol Pablo, lo primero que viene a mi mente como ser humano es, Pablo, ¿cómo me pides que me goce en este momento? Pero al ir al contexto de estas palabras, mi actitud cambió. Mi actitud de ver el texto cambió. Lo primero que tenemos que saber del contexto de este pasaje es que Pablo se encontraba en la cárcel. Pablo estaba preso. Esta es una de las cartas carcelarias. ¿Por qué carcelarias? Pablo le escribe desde la cárcel. ¿Y cómo estaba Pablo en la cárcel? En un sofá muy cómodo, viendo una buena televisión con un Coco Fish y unas papas a su lado. No, Pablo estaba encadenado, padeciendo frío y padeciendo dolor. El hecho de que Pablo estuviera preso, sin duda alguna, que iba a desanimar o estaba desanimando a los creyentes de Filipo. Oye, aquel pastor, aquel líder, aquel misionero, como quieran verlo, que nos está guiando en la vida cristiana, ahora se encuentra preso. Y alguien que estaba preso, lo siguiente que venía para su vida seguramente era el martirio en Roma. Por lo cual los creyentes dirían, no podemos seguir adelante. Es como si en este momento al pastor Gerardo le pasara algo, algunos de ustedes van a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como si la vida cristiana dependiera de un líder o de algún pastor o de una persona. Por lo cual Pablo les va a decir lo siguiente en el capítulo 4, versículo 1. Vean ahí capítulo 4, versículo 1 de Filipenses. Dice la palabra, así que, todos, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Aquí está la primera orden. La primera orden es, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo no les dice, estén firmes por mí, estén firmes en mí. Pablo les dice, estén firmes en el Señor. Entonces, Pablo preso, la iglesia se está desanimando y Pablo les dice, estén firmes. Pero pasaba una segunda cosa. ¿Cuál era la segunda cosa que pasaba en la iglesia de Filipo? Que había pleito dentro de la iglesia. No solo contentos con que Pablo estuviera preso, la iglesia se estaba peleando. Vean el versículo 2 del capítulo 4. Estamos viendo el contexto del versículo 4, versículo 2 del capítulo 4. Todos juntos dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La Biblia no nos dice por qué estaban peleando Evodia y Síntique. Lo que podemos saber, amados hermanos, por lo que la historia de la iglesia nos cuenta, es que estas dos hermanas peleaban por puras cosas superficiales. Les va a sonar muy conocido. ¿De qué color ponemos las cortinas en el santuario? Y una decía blancas, la otra decía verdes, y por eso se echaron pleito. Puras cosas superficiales. Los hermanos de Filipo, al ver el pleito por eso superficial,
¿Cómo te vas a pelear por el color de una cortina? Pon las dos y se acabó. Los hermanos de la iglesia, al ver esa superficialidad, se estaban entristeciendo de tal manera que muchos decían, mejor ya no voy a la iglesia. Porque si se están peleando por esa, perdón la expresión, por esa tontera, ¿a qué voy? Por eso Pablo les dice, desde la cárcel, dile a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Eso cómo se traduce en el griego? Que se pongan de acuerdo. Es que no debe haber guitarra eléctrica dentro de la iglesia. Eso es del diablo. Ah, y la guitarra acústica sí la inventó el Espíritu Santo. Y empiezan los pleitos, no. Pónganse de acuerdo. Pero no solamente estaba pasando eso, sino que además la iglesia de Filipo comenzó una especie de persecución. Pablo en la cárcel, la iglesia peleándose y la iglesia comienza en una persecución, de tal manera que muchos comenzaron, les va a sonar conocido, comenzaron a esconderse y no querían salir de sus casas por temor a lo que les fuera a pasar. Y miren lo que Pablo les dice en el versículo 3. ¿Todos juntos? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la... No se preocupen por la persecución, ustedes están escritos en el libro de la vida. Es decir, Pablo les está diciendo, ustedes son salvos. Entonces vamos a armar el contexto rápidamente. No se preocupen si no acabamos la predicación hoy. Primero Dios, tenemos algunos domingos. Voy a estar hablando ahorita mucho de la confianza, el gozo, etcétera. Voy a pausar un poco Romanos y voy a hablar mucho de eso. Miren, vamos a armar el contexto. Pablo en la cárcel, la iglesia desanimada, y Pablo les dice, fortalezcanse en el Señor. Las hermanas peleando, los hermanos desalentados no querían ir a la iglesia, y Pablo les dice, sean de un mismo sentir. Empieza la persecución, los hermanos tienen miedo, y Pablo le dice a este hombre, ¿cómo se llamaba este hombre al que le está hablando? Clemente, ayúdalos. Ese ayúdalos es fortalécelos. Este es el contexto de este regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Se dan cuenta que Pablo no le estaba pasando nada bien? No solamente estaba en la cárcel, tenía que soportar el pleito entre los hermanos y tenía que soportar la persecución para la iglesia y tenía que soportar el desánimo y el desaliento de los creyentes. ¿Se dan cuenta por qué cambió mi actitud? Porque Pablo estaba en un dolor constante. Y en ese dolor constante, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué Pablo estaba gozoso? Pablo estaba gozoso por la obra, escuchen esto, que Dios estaba haciendo a través de él en medio del dolor. Pablo estaba preso, pero ahí en prisión, Pablo estaba haciendo la obra que Dios había mandado. Y ustedes en medio de la persecución tienen que hacer la obra que Dios les ha mandado. En el capítulo 1 Pablo dice, yo sé que algunos están predicando a Cristo más por contienda que por amor, pero no me importa porque Cristo está siendo predicado. O sea, Pablo podía ver lo bueno y el propósito de Dios
en medio del dolor. Ya dijimos que Pablo estaba en la cárcel, pero ¿en dónde estaba Pablo en la cárcel? ¿En qué lugar se encontraba Pablo en la cárcel? En Roma. Pablo estaba en Roma. Vean el 1:13. Filipenses 1:13. No se preocupen si tenemos que ver mucho contexto, no pasa nada. Es para entender el texto. Dice la palabra de Dios, versículo 13 del capítulo 1, todos juntos dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo menciona el pretorio. ¿Cuál pretorio? Porque en muchas ciudades había un pretorio. Si nosotros vamos a Hechos 28:30 nos vamos a dar cuenta que pretorio. Vayan ahí conmigo. Hechos 28:30 y ahí nos vamos a dar cuenta de qué pretorio era. Hechos 28:30 y todos juntos conmigo la palabra dice. Todos adelante. ¿Todos? Gracias. Versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Si ustedes ven el contexto, Pablo está en Roma. Vean el versículo 19. Pero poniéndose los judíos me obligaron a apelar a César no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pablo estaba en Roma. En medio del dolor, ¿qué estaba haciendo Pablo? Predicándole al emperador de Roma. Sabiendo que el emperador de Roma podría asesinarlo. ¿Quién creen que era el emperador en ese momento? Un hombre muy conocido, Nerón. Pero Pablo tenía la habilidad de ver lo bueno dentro de lo malo. Por eso en el capítulo 1, versículo 12, vea lo que le dice a los filipenses. Capítulo 1, versículo 12 de Filipenses. Todos juntos, hermanos, les ruego que sean de un mismo sentir en la lectura, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios, todos juntos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de él. ¿Qué está diciendo Pablo a los filipenses? No me importa estar en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque esta prisión me está sirviendo para qué. ¿Para qué, hermanos? Ya están en el tercer cielo y eso que no vamos ni a la mitad de la predicación. ¿Para qué, hermanos? Otra vez, porque ya todos están dormidos. Otra vez, ¿para qué? O sea, que Dios me pone en condiciones de prueba para cumplir su propósito. ¿Qué creen? Pero como yo he aprendido a ver el gozo de una manera mundana, perdón la expresión, no puedo ver el propósito y lo bueno de Dios dentro del dolor. Voy a regresar al principio. ¿Por qué me preguntaba yo, ahora siempre es de aquí para allá, ahora que sea de allá para acá? ¿Por qué cuando estaba haciendo esta predicación en medio del dolor, le preguntaba al apóstol Pablo cómo puedo regocijarme en medio de todo esto? No, antes de eso. Les estoy hablando de lo que les dije al principio, de que cuando yo empecé a preparar esta predicación dije, ¿cómo me voy a gozar? No, antes de todo eso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estaba viendo únicamente mi dolor
carnal y no el propósito de Dios en medio de ese dolor. Miren lo que estaba haciendo Pablo, Filipenses 4:22. Perdón, seguimos hablando de contexto, aún no estoy hablando del texto, hermano, pero es que todo esto es importante para que podamos entender el texto. Filipenses 4:22. Miren el resultado del dolor que estaba viviendo el apóstol Pablo. Miren el resultado del dolor. Todos juntos, dice la palabra, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de... Eso quiere decir que muchos familiares del emperador, servidumbre, amigos, etcétera, entregaron su vida a Cristo. ¿Valió la pena el dolor de Pablo? Es por eso, queridos hermanos, que esta carta se conoce como la carta del gozo. Los 4 capítulos de esta carta están plagados de el gozo, pero es un gozo en medio del dolor. No un gozo cuando te va bien, cuando todo está bien, sino gózate cuando estés en el dolor. Por motivo de tiempo, amados hermanos, lo que sucedió en la semana, tristemente ya no me dio tiempo de hacer las diapositivas que les prometí para que fueran copiando. Si alguno quiere ver esta lista, va a estar la predicación en el YouTube, ahí pueden verla, queridos hermanos, o de ser posible, cuando yo termine esta predicación, total, se las mando escrita como se las mandé la otra vez. ¿Por qué no se las mando desde ahorita? Porque conociéndolos, algunos van a decir, ya la tengo aquí, pues ya ahí me duermo o no voy, ¿verdad? Y para no tentarlos a pecar, mejor así lo vamos a hacer. Miren, en el 1:4 Pablo ruega por gozo por la iglesia. En el 1:18 Pablo habla del gozo que produce que Cristo sea predicado en cualquier condición. En el 1:25 habla del gozo producto de la permanencia de Pablo en este mundo para beneficio de la iglesia. Escuchen esto, Pablo decía en el 1:25, yo ya me quiero morir. Yo ya me quiero ir, ¿verdad? Yo a veces platicando y bromeando con algunos de ustedes les digo, yo le digo al Señor que ya, vámonos. Y algunos de ustedes me dicen, o la mayoría, no, pastor, espérese. Y lo puedo entender, ¿verdad? Siempre hay que tener a alguien a quien echarle carrilla, ¿verdad? Pero Pablo decía, yo ya me quiero ir. Escuchen esto. Pero Pablo les dice, pero por amor y beneficio de ustedes, es mejor que yo permanezca aquí. ¿Por qué les dice Pablo eso? Porque Pablo estaba guiando a la iglesia de Filipo. Entonces, hermanos, qué bueno que me digan que todavía no. 2:2, en el 2:2, Pablo habla del gozo producto de que la iglesia esté unánime en actitud, amor y pensamiento. Tienen que estar unidos en todo. En el 2:16 al 18, Pablo habla del gozo producto de haber corrido correctamente y haber dado frutos en Cristo. Pablo habla del cristianismo como una carrera que él estaba corriendo diligentemente. En el 2:28, Pablo habla del gozo producto del servicio de Timoteo, a quien enviaría, así como de la sanación de Epafrodito, la visita a los filipenses y la cortesía de los filipenses. En el 3:1 habla del gozo del Señor. En el 4:1 habla del gozo producto del fruto que daban los filipenses, que resultaba en Pablo alegría y mostraba que su trabajo no era en vano. En el 4:4 Pablo habla del gozo en el Señor. Esta es la segunda vez que aparece en esta epístola. De hecho, el 4:4 es el versículo que vamos a meditar. Es la segunda vez que Pablo habla del gozo en el Señor. Y por último, en el 4:10, Pablo va a hablar del gozo producto de la disposición de ayuda de los filipenses hacia su persona. Pablo dice, estoy gozoso de que los filipenses me aman y me ayudan. Ahora sí, teniendo todo este contexto en mente, vamos a empezar a explicar el 4:4. Y van a ver que lo van a entender
de una manera correcta, completa, pero sencilla. ¿A qué me refiero con sencilla? A que vamos a aprender a tener gozo en medio del dolor. Vamos a aprender a ver lo bueno dentro de cualquier mala circunstancia. Pablo dice, regocijaos. Déjenme iniciar con esa palabra, regocijaos. La palabra regocijaos en realidad es la palabra gozo. La palabra gozo, o en sus sinónimos como regocijaos, tiene como sentido alegría, gozo, gozoso, y siempre aparece en un tiempo imperativo, es decir, una orden que debe estar presente siempre. Pablo no les está diciendo, ándale por favor, regocíjate. Pablo está diciendo, te ordeno que tengas gozo. Pablo, ¿cómo voy a tener gozo si estoy sufriendo? Yo estoy sufriendo y tengo gozo. Entonces, hermanos, esto es una orden. Tiene una connotación de preservar o perseverar por permanecer siempre alegre. En el griego, esto es un tiempo presente, por meterme un tecnicismo, me salgo del tecnicismo, que se traduce de la siguiente manera. Escuchen, mantente siempre con gozo. Diario, 24 horas, 365. Mantente siempre con gozo. Es una orden. Y si es una orden bíblica, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Cumplirla. ¿Se dan cuenta? El mandato es regocijaos. De hecho, es tan enfático el mandato que si ustedes ven el versículo 4, véanlo, ¿cuántas veces menciona Pablo el gozo? 2 veces. Pablo repite 2 veces, regocíjense. Y si Pablo lo está repitiendo 2 veces, es porque el tema principal que Pablo quiere comunicar a los filipenses es, gócense, gócense. ¿Se dan cuenta? El hombre vive en una esfera carnal que lo lleva a las tinieblas, y eso sí, no trae gozo. Yo me preguntaba cómo alguien sin Cristo puede vivir con mayor gozo que alguien con Cristo. O sea, pero cuando alumbra Cristo, ese hombre que vive en una esfera carnal de tinieblas pasa de las tinieblas a la luz. Esto quiere decir que el hombre media las circunstancias, el hombre sin Dios media, observa o analiza las circunstancias según sus propios ojos. ¿Por qué? Porque es la manera en la que estaba acostumbrado a vivir. ¿Sí me explico? Pero ahora que ha sido arrancado de esas tinieblas y plantado en el reino de Cristo, ya no puede ver las cosas a través de sus propios. Ahora a través de los ojos de quién tiene que ver las cosas. Ahora tiene que ver las situaciones a través de los ojos de Jesús. Por eso Pablo dice, regocijaos ¿en quién? En el Señor. Porque si tú miras las cosas a través de tu condición, te tengo noticias, sí te vas a deprimir. Te levantas de tu cama, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en algunos las 2 de la tarde, según el trabajo que estén realizando, nada malo con ello, tienes que descansar. Y lo primero que se levanta pensando es,
qué vida tan aburrida tengo, qué vida tan pesada, tan monótona. Lógicamente te vas a desalentar, porque te estás viendo a ti mismo, ¿no? Y yo puedo preguntar, hablando de mí, qué de bueno puede haber en este hombre pecador? Gracias, el día está triste. Oh, mi preferida, esta yo la uso mucho. Hoy no tenía ganas ni de levantarme. Proverbio 6, mira las hormigas, oh perezoso, ¿verdad? Porque he aprendido o sigo viendo la vida a través de mis propios ojos. Mis fuerzas se acaban, mi ánimo se acaba, la circunstancia se agrava y no tengo por qué seguir adelante. Pero cuando tú aprendes a ver las cosas desde los ojos de Cristo, todo cambia. Vamos a ver qué tanto atención pusieron en el contexto que les di. ¿Desde dónde está hablando Pablo? Desde la cárcel. Y ni siquiera era su culpa, ¿eh? Él estaba en la cárcel, ¿por qué? Porque se portó mal, porque se pasó una infracción y se lo lleva, perdón, se pasó un alto y lo vio la policía y le quiso levantar una infracción y se les puso al brinco y se lo llevaron detenido. ¿Por eso Pablo estaba en la cárcel? ¿O por qué estaba en la cárcel Pablo? Por hacer lo correcto. Porque una frase que nos encanta, queridos hermanos, es: ¿por qué si yo hago las cosas bien, siempre me va mal? Pensamos que las bendiciones de Dios son originadas porque yo me porto bien. No, eso sería pago, pero Dios no le paga a nadie. Dios tiene misericordia de todos, de tal manera que aunque tú te portes mal, Dios te bendice. Eso dice la palabra, Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Pablo está hablando desde la cárcel. Tal vez al mencionar él que estuvieran gozosos, en su mente tenía las imágenes de su padecimiento. Sin duda alguna que esto no era lo que producía alegría en él. Es decir, que Pablo no estaba en la cárcel diciendo: Señor, estoy en la cárcel, muchas gracias. Aquí me la paso bien mal, Señor, estoy alegre. Si Pablo hacía eso, Pablo en realidad estaba. ¿En quién fundamentaba Pablo su felicidad? En su Señor. La cárcel no era un impedimento para servir a su Señor. La cárcel no era un impedimento para alabar a su Señor. ¿Dónde está la prueba de esto? Pablo y Silas son detenidos, son azotados, metidos en la cárcel, y cuando viene el carcelero a visitarlos, ¿qué están haciendo Pablo y Silas? ¿Qué están haciendo? A ver, hermanos, ¿sí están acá todavía conmigo? Porque no sé si siguen conmigo o ya. Atentos a la palabra, hermanos, por favor. Dejen ahorita las preocupaciones, ocupaciones y sueño en otro lado. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Híjole, no leen las escrituras. Qué mal, hermanos, ¿eh? En vez de hablarles del gozo, voy a tener que usar la vara. ¿No? A veces me dicen: ¿por qué nos regaña mucho? He aquí la respuesta. Dice la escritura que estaban alabando y cantando con alegría al Señor. Lógicamente, voy a cambiar mi predicación a los varazos. Si no conoces, si no lees, si no oras, vienen las pruebas.
Lo que Pablo tenía en mente, queridos hermanos, no era el dolor en el cual se encontraba. Lo que Pablo tenía en mente es el fin y resultado de ese dolor. Y Pablo quería que los filipenses aprendieran a ver el dolor de esa manera. Porque yo soy muy dado a que me pasa algo y pobre de mí, soy el más digno de conmiseración. Nadie me entiende, todos me atacan, nadie me comprende, nadie está conmigo. Así actúo yo. Si me viera Pablo, ¿qué diría? ¿Quieres hablar de padecimiento? Ahí te va. Apedreado, naufragado, en la cárcel, aborrecido de mi nación, aborrecido de mi familia, aborrecido de mis amigos, aborrecido por muchos de la iglesia, en cárceles muchas veces, azotados muchas veces, 40 veces menos una vara, en peligro de muerte, en peligro de espada, en peligro de Roma, en peligro de los judíos. ¿Y tú me hablas de sufrimiento? Ahora tú sufres porque te lo mereces. Seamos honestos, hermanos. La verdad es que muchas veces sufrimos porque nosotros mismos provocamos el sufrimiento. Ahí les va. Voy a usarme a mí de ejemplo para no herir a nadie ni pisar callos de nadie. Gerardo, tienes diabetes. Tienes que dejar azúcares. Pero Gerardo se avienta a diario su coca. De tal manera que el páncreas de Gerardo se va a seguir dañando, y no solamente el páncreas, sino además su riñón. Y Gerardo cae en cama. Y lo primero que dice Gerardo es: Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿En serio? Estás postrado ahí porque tú mismo lo has provocado. Gózate. ¿Cómo me voy a gozar, Señor? Gózate en que te estoy disciplinando para que entiendas. Porque saben, a veces Dios nos disciplina y nosotros no entendemos, sino volvemos a hacer siempre lo mismo por lo cual el Señor ya me disciplinó. Por ejemplo, no estoy hablando de nadie. Si piso callos, perdónenme. No puedo ir a los cultos, tengo que trabajar. ¿Tienes que trabajar? Pues te voy a poner a descansar unos meses. Y el Señor nos disciplina. Y lo siguiente que hago saliendo de la enfermedad, ¿qué es? Seguir sin ir al templo. Viene otra vez la disciplina. ¿Y qué hace? ¿Y qué hacemos? Señor, es que no entiendo por qué a mí. Gózate de que te estoy disciplinando, porque eso te va a ayudar a entender. En mi caso lo entiendo. En el caso de Pablo, porque él estaba sufriendo y encarcelado por hacer lo correcto, por predicar a Cristo. Vayan conmigo a Primera de Pedro, por favor, y vamos a entender esto. Ya me fui hasta Segunda de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y aquí vamos a ver cómo debo de mantener el gozo en medio del dolor por hacer lo correcto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios, todos juntos: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Espérense ahí. ¿Quieres dejar de sufrir? Abstente de tu pecado.
¿Quieres mantenerte con gozo en medio de la dificultad? Sencillo, dice la palabra de Dios. ¿Quieres mantenerte con gozo en medio de la dificultad? Sencillo, deja tu pecado. Es lo primerito que tienes que hacer. Porque ¿sabes qué? Tu pecado te va a seguir acarreando sufrimiento. O puede que estés sufriendo por tú. Yo me alegro mucho cuando algunos de ustedes lo han entendido así, me dicen, pastor, ¿para qué me quejo si yo me merecía esto? Y yo digo, wow, la disciplina del Señor surtió efecto. Y a mí me goza. No me gozo de que ustedes sufran, ¿eh? No crean que estoy ahí en la oficina que mi hermana Ruth me ha hecho favor de prestarme y digo, qué bueno que se está sufriendo, qué bueno que ya entendió. Señor, apriétalo más. No, ¿cómo creen? Bueno, a veces sí lo hago. No, hermanos. Pero me gozo al ver el resultado que Dios hace. Segunda pauta para mantener el gozo en medio del dolor. Dice el versículo 12 todos, manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmura de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahora sí voy a usar esta frase. A ver, ¿quieres mantenerte con gozo en medio del sufrimiento? Número 1, deja de pecar. ¿Quieres mantener el gozo en medio del sufrimiento? Número 2, pórtate bien. Quiero que noten aquí algo, que Pedro está diciendo, para los que murmuran en contra de vosotros como malhechores. ¿Qué está diciendo Pedro? La gente siempre va a hablar de ti. Pero lo que hablan mal de ti, si tú estás haciendo lo correcto, va a ser de glorificación para Dios. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen que tú haces mal, en realidad está agradando ¿a quién? Porque lo estás haciendo bien. Por eso Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los que no creen. ¿Cómo podemos resumirlo en una sola palabra? Testimonio. Ese cristiano es bien piadoso, pero bien peleonero. Con todo mundo se anda agarrando. ¿Eso glorificará a Dios? ¿Quieres dejar de sufrir? Más bien, no dejar de sufrir, perdón. ¿Quieres mantener el gozo dentro del sufrimiento? Porque pruebas siempre van a haber, ¿eh? Dolor siempre vamos a tener, pero quieres mantenerte con gozo en medio del sufrimiento. Número 1, deja tu pecado. Número 2, pórtate bien, porque muchos de nosotros podemos decir, yo ya dejé de mi pecado, sí, pero no haces lo correcto. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese sí no lo sabemos. Qué bonito, hermanos. Ahora, ¿qué es portarme bien? A ver, Pedro, ya me dijiste, deja tu pecado, pórtate bien. ¿Qué es portarme bien, Pedro? Versículo 13. Todos juntos, dice la palabra de Dios, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, sigan, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen el bien. ¿Cómo podemos parafrasear esto? ¿Quieres mantener el gozo en medio del sufrimiento? Deja tu pecado, pórtate bien, y lo tercero es, sé obediente. Sé obediente. ¿Cómo batallamos con eso, hermanos? Por ejemplo, yo voy caminando y al ir caminando me encuentro enfrente de mí con un letrero que dice prohibido el paso.
No hablen de ustedes, hermanos. Yo sé que ustedes no lo hacen. Yo sí lo hago. Ahora viene de allá para acá. ¿Qué es lo primero que hace Gerardo? Se pasa. Exacto. Si alguien te ve y hay algún castigo por hacer eso, ¿qué te va a pasar? Te van a castigar. Y todavía vas a preguntar, ¿por qué a mí? Ok, no quería ser castigado, no te pases. Así de sencillo, evítate el sufrimiento. Pero ¿saben qué? A nosotros, más bien voy a cambiarlo, nosotros somos adictos al sufrimiento. Nos gusta sufrir. Diría por ahí un pagano, pero qué necesidad. Si quieren hacer que alguien los haga sufrir, hermanos, y les dé duro, visítenme. Y así con muchos pecados, con la mayoría de pecado. Dios nos dice, no, porque va a pasar esto. ¿Y qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es, es cometer ese pecado. Alguien, una psicóloga, dijo lo siguiente: el hombre es el único animal que no tropieza dos veces con la misma piedra. ¡Ay, ajá! Más bien, el hombre es el único animal, usando sus palabras, que siempre va a tropezar con la misma piedra. Por ejemplo, tú estás en un pecado. Dios te disciplina y te saca de ese pecado. ¿Qué es lo primero que vuelves a hacer? ¿Ir a hacer el mismo pecado? Por eso Freud nos veía, el padre de la la psicología, decía, eso, Freud tenía al hombre de esa manera, en ese sentido, un animal irracional, un ser, escuchen esto, un ser únicamente con tendencias sexuales. Eso era para el ser humano, claro, porque él estaba bien, trastornado. De hecho, él murió completamente trastornado, casi casi en esquizofrenia. El padre de la psicología, ¿eh? Nada más para que vean ahí los que insisten en vez de ir a consultar a Dios, a consultar psicólogos. Nada más para que vean en lo que se están metiendo. La palabra de Dios es suficiente, no necesitamos más. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro cuerpo. ¿Para qué quieres más? Versículo 15 de Primera de Pedro 2. Dice, todos juntos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Para qué te pones a discutir con un insensato? Haz el bien. Si tú haces el bien, ¿sabes qué va a hacer? Versículo 17. Entonces vamos a recapitular, hermanos. Deja tu pecado. A ver, me espero a que terminen el... Dejo mi pecado. Segundo, me porto bien. Número 3, obediente. Número 4, versículo 17. Dice, todos, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Número 4, vive con amor. Vive con amor. Exacto. Amar con pureza. Gracias, querido hermano.
Amar con pureza. Sí, porque a veces decimos amar a los hermanos, pero sí, voy a orar. Si no oras por ti, ¿crees que vas a orar por mí? Nada más es un cliché que usamos los cristianos como una fórmula como de ya no me molestes, voy a orar por ti. Y muchos otros ejemplos que podemos usar. El amor va a ayudar a que yo pueda soportar el dolor y mantenerme con gozo. ¿No saben qué bien se siente, hermanos, que cuando uno está padeciendo alguien llegue y diga cómo estás y qué necesitas? A lo mejor no le vas a pedir nada, pero vas a ver que alguien te está respaldando, que alguien está contigo. Los cristianos hoy en día somos muy indiferentes, hermanos. A veces ni siquiera un mensaje ni una llamadita al hermano que está padeciendo. Entonces, ¿cuál amor? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿se dan cuenta al grupo que Pablo está hablando que debemos amar? Hermanos, al rey. Me gusta más la primera frase del versículo 17. ¿A quién dice Pablo? A todos. Sí, al pastor que te regaña porque te estás durmiendo en el culto, ámalo. Porque lo está haciendo porque tú estás pecando. Dormirte en el culto mientras el pastor está predicando es un pecado. Estás ignorando a Dios. No porque el pastor sea Dios, sino quién está hablando a través del pastor. ¿Y tú? Ojalá que el Señor no venga cuando tengas sueño, que te va a dejar dormido. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo es amarlos? ¿Cómo es amarlos? Versículo 18. Criados, todos juntos, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. Perdón que me ríe, hermanos, pero esto es el caso actual. Regularmente yo escucho a los cristianos hablar de sus patrones. Aquí está hablando de jefe de trabajo, tu sujeto, de una manera bastante grosera. Pero en la misma empresa tienen otro jefe del cual hablan maravillas. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente: porque este sí se porta bien conmigo y el otro. ¿Y qué te está diciendo aquí la palabra? Pórtate bien con ambos. Porque ellos son ignorantes. Ese es el contexto. Ellos ignoran la palabra de Dios, pero tú sí la conoces. Así que debes sujetarte a tu patrón, a tu jefe de trabajo, sea bueno o sea malo. Versículo 19. Ahí Pablo va a decir la razón, Pedro va a decir la razón. Versículo 19, todos. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es un honor que padezcas por hacer lo bueno. Y si tú sabes que estás padeciendo por hacer lo bueno, entonces ¿cómo vas a vivir en medio del dolor? Con gozo. Porque sabes que estás agradando a tu Señor. Así que no te va a importar que digan de ti, que hablen de ti, que te señalen, que mira ese, que mire el otro. No te va a importar porque tú estás haciendo lo incorrecto. Si a ti te está doliendo el vituperio de los demás por lo que dicen de ti, ¿sabes? Probablemente hay algo malo en tu vida. Por eso te pega, por eso te duele.
Pero si tú sabes que estás bien delante de Dios y estás haciendo lo correcto delante de Dios y te empiezan a vituperar, tú vas a glorificar a Dios porque estás haciendo las cosas bien. Porque no eres como ellos, no eres como el mundo. Dios te ha hecho diferente. Qué bueno, síganle. Apenas le decía a alguien, es que me vinieron a hablar mal de usted, perdón que use esta ilustración. ¿Qué te dijeron? Pues me dijeron esto. No, pues no tienen razón, se equivocaron. Y pensó que lo que yo le había dicho era porque yo me iba a empezar a defender y empezar a despotricar en contra de mis hermanos. Porque ten cuidado, hermano. Porque estas personas solamente están contigo para escuchar lo que tú hablas de alguien más e írselo a decir. Entonces cuando yo le dije, no, están equivocados, dijo, de aquí voy a sacar información privilegiada. La siguiente respuesta que le di es, yo soy peor de lo que ellos le dijeron. Se quedaron cortos. Yo no soy como ellos dicen, yo soy peor de lo que ellos dicen. Por eso necesito tanto al Señor y por eso busco diariamente el rostro, la gracia, la piedad y la misericordia del Señor, porque yo soy un pecador, el peor de todos. Entonces, ¿qué haces? Lo que está diciendo Pedro, cortas el chisme. Pero si vienen y te dicen, y no, es que ella es esto, él es el otro, ¿sabes qué va a hacer? Acrecentarse más el problema. Ya me dijeron que tú eres borracho, sí, por eso estoy buscando al Señor, para que me lo quite. Ya me dijeron que tú esto, se quedaron cortos, yo soy peor que eso. Por eso trato de buscar diariamente al Señor, para que el Señor me transforme en una nueva persona. Ustedes, si ya son perfectos, no tienen necesidad del médico. El enfermo es el que tiene necesidad del médico. Por eso yo diariamente busco al médico. Ustedes son perfectos, por eso ya no lo buscan. Me asombra tanta santidad. Vamos a terminar, vean el versículo 20, no vamos a terminar, vean el versículo 20. Me quedan algunos minutos todavía. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 20. Todos juntos y fuerte, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Mira, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Si estás sufriendo por hacer lo malo, ni te quejes. Te lo mereces. Pero si estás sufriendo por hacer lo bueno, gózate. Eso es lo que tenía Pablo en su mente regresando a Filipenses 4. Por eso Pablo puede decir, gócense hermanos de que están padeciendo. ¿Por qué? Porque iglesia de Filipo, están haciendo lo bueno. Están en el camino correcto. Por eso los van a vituperar, por eso los van a atacar. Dejen de comportarse carnalmente, dejen de pelearse. Es decir, dejen su pecado. Clemente, ayúdalas como colaborador, es decir, hagan lo bueno. ¿Se dan cuenta? Y quiero que vean el versículo 21 de primera de Pedro 2. Dice, otra vez, ¿todos? Pues para esto fuisteis llamados. Ahí. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Y qué es esto? No. ¿Para qué fuimos? Para tener gozo en medio del sufrimiento. ¿Cómo lo hago? Deja tu pecado, pórtate bien. Número 3, obedece. Número 4, ama. Vive con amor. Si tú vives así, ¿a quién estás reflejando en tu vida? Entonces te estás regocijando ¿en quién? Entonces, ¿qué significa Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor.
vive como Cristo. Vamos a terminar con este punto. Porque Pablo no solamente habla de esto, sino que Pablo también va a hablar de la duración de ese gozo. Regresen al versículo 4 de Filipenses 4. Vamos ya a terminar. No voy a terminar hoy con la predicación, apenas voy a la mitad del primer punto, pero está bien, no pasa nada. O sea, la cuestión es que yo aprenda a vivir realmente como el Señor me manda, a aligerar mi dolor, a aligerar mi carga. Pablo va a hablar de la duración del gozo, vean el verso 4. Ahí Pablo va a decir el tiempo y el cuándo. ¿Cuándo dice Pablo en Filipenses 4:4? Siempre. Siempre. ¿Y qué significa siempre, hermanos? Siempre. ¿Y en griego qué significa siempre? ¿Y en hebreo? ¿Y en inglés? ¿Y en chino mandarín? ¿Y en mazahua? Siempre. ¿Y en azteca? Siempre. Entonces, ¿cuál es el tiempo y la duración del gozo en la vida del cristiano? Siempre. Hay una ilustración. Resulta que estaban platicando dos señoras, una cristiana, la otra no. Y la no cristiana le dice a la cristiana, mira, a mí me encanta el evangelio. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Me conmueve hasta las lágrimas cuando escucho predicar a alguien. Me gozo cuando escucho alabanzas bíblicas. Pero ¿sabes por qué no me hago cristiana? Y la cristiana responde, ¿por qué? Porque los cristianos siempre andan tristes o enojados. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Para vergüenza mía, hermanos, es cierto. ¿Quieres ver que esto es verdad? Sencillo, vete al espejo. No, ya se rió, mire. ¿Ya vio? Eso es cierto, de verdad, hermanos. Yo siempre veo a los cristianos, no solamente aquí, ¿no? En otros lugares. Es más, yo vivo con un cristiano, yo mismo. Y a veces tengo una cara, hermanos. Dijo una vez por ahí alguien, si de por sí uno es feo y luego no se ayuda. ¿Sí o no, hermano? Hay que ayudarse tantito. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y yo los veo, hermanos, y no solamente en la calle, en el culto. Hace ratito, el Dios que adoramos. Está bien, no la sabemos algunos. Es una canción, perdón, un himno totalmente bíblico, si se dieron cuenta. Otros nos preocupamos más por el fondo musical que por lo que está declarando bíblicamente, ¿no? Pero bueno, a ver. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Eso debe producir gozo. El Dios hizo poder de su otros. ¿Alguna vez les dije, se acuerdan en alguna predicación, hermanos, están contentos? Sí, avísenle a su cara. O vamos caminando por la calle y mientras que los inconversos que no tienen a Dios, que no tienen esperanza, van bromeando, van jugando, se van riendo. Ay, vamos todo así. Hermanos, ¿quién es el que tiene la desesperanza entonces? ¿Quién es el que posee entonces la esperanza?
Tu actitud en el gozo va a cambiar proporcionalmente con la actitud que tengas hacia Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la actitud que tengas hacia Dios es la actitud que vas a reflejar hacia los demás. Si para ti es un gozo ser un hijo de Dios, ¿cómo lo vas a reflejar a los demás? Con gozo. Y vas a vivir con gozo, sonriendo. No, yo no me acerco al pastor a saludarlo porque tiene una cara. Le decía una vez a una hermana, estábamos bromeando, y le digo, yo creo que cuando me ven hasta le preguntan, ¿y no muerde? ¿En serio, hermanos? O sea, Pablo dice, su gozo debe de ser permanente. Ahora, esto no quiere decir que en medio de las malas situaciones, en el dolor, uno aparentara que no pasa nada. ¿Sabes qué? Eso mata el gozo. Aparentar que no pasa nada mata el gozo. Te voy a explicar. Estamos adorando aquí al Señor. Y tú vienes todo cabizbajo. O sea, vienes mal, totalmente mal. Pero tú mismo empiezas a matar tu gozo. Voy a explicarlo. Vas entrando, te encuentras un hermano. Lo peor es que ese hermano viene encendido en gozo. Y se te acerca y, hermano, ¿cómo está? ¿Y cuál es tu respuesta? Bien, no es cierto. Tú sabes que no estás bien. Pasa, al hermano lo puedes engañar, ¿no? Está sentado. Y el hermano al lado tuyo, cantando como si estuviera con la corte celestial. Bien apasionado. Y tú al lado, viéndolo. Y empiezas a decir, debo tener gozo, debo tener gozo. Mataste tu gozo. Mataste tu gozo. Porque así no funciona. O sea, tu gozo personal no se va a activar con el gozo de alguien más. O sea que entre más gozo estés buscando, no va a haber. Y no me estoy refiriendo con gozo a que armes aquí un relajo. Pero mínimo que se vea que realmente estás gozándote en la presencia del Señor. Algunos ni cantamos, hermanos. Abran sus Biblias, en tal vamos a leer. Otros ni las abrimos. Digo, entiendo que hay algunas condiciones que nos obligan a eso. Pero los que no tenemos nada que nos lo impida, eso mata el gozo. ¿Sabes qué? Antes de venir acá, en tu hogar, enciérrate, póstrate delante de Dios y declárale realmente cómo estás, cómo te sientes. Entrégale tus cargas al Señor. ¿Y sabes cómo vas a llegar aquí? Con gozo. Y luego lo peor, vienes aquí todo triste, esperando que el pastor te diga, tú eres lo mejor del mundo, la cuarta persona de la Trinidad, y resulta que el pastor, en vez de decirte eso, te pone una. ¿Para qué fui? Me fue peor. No, era Dios hablándote, y eso debe producirte gozo. Saber que estás cantándole a Dios debe producir gozo. Pero nosotros ya venimos predispuestos a matar el gozo. Estoy sentado en el templo y estoy pensando en la enfermedad. Estoy sentado en el templo, estoy pensando en lo que no pude hacer durante la semana. Estoy sentado en el templo, estoy pensando en lo que voy a hacer la siguiente semana. Estoy pensando en lo que no me salió bien. Estoy pensando todo lo que me fue mal. Estoy pensando todo lo que Dios no me contestó. Estoy pensando que el esposo, la esposa, el novio, la novia, el que te gusta, el que no te gusta, te rechazó. ¿Cómo vas a tener gozo? Si tú mismo le estás poniendo el tope para no tenerlo. Ya vas predispuesto a no gozarte. Ay, voy a llegar al culto y ahí va a estar el hermano Gerardo con su cara y me va a empezar a decir, ya no vas a estar con gozo en el culto.
Vengan, hermanos. Vengan a que el Señor juntos nos dé nuestra reprimenda. No la merecemos. Y si el Señor nos da nuestra reprimenda, entonces tiene que generar en ti gozo. Por eso, regocijaos siempre en el Señor. Un ejemplo de ello, sin duda, es nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Hebreos 12:2. Les dije que ya iba a terminar, hermanos, y ya me extendí otra vez. Antes de que se me olvide, algo que mata el gozo es decir, el pastor hoy se tardó mucho. Eso mata el gozo de rapidísimo, hermanos. No maten mi gozo, hermanos, por favor. ¿No? Hebreos 12:2 dice la palabra de Dios. Todos juntos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Nuestro Señor Jesús, a pesar del todo sufrimiento al cual él se iba a enfrentar, ¿sabes qué está diciendo Hebreos? Que él fue a la cruz con alegría. Espérame, quiero explicar esto rápidamente. O sea que nuestro Señor Jesús entró a Jerusalén en la semana de la pasión y dijo: ¡ay, me van a clavar las manos en la cruz! ¡Qué emoción! Me van a azotar, qué padre, me van a poner una corona de espinas. No, él estaba en lo contrario, en su humanidad. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Por qué Jesús pudo ir a la cruz, que no tiene nada de bello, con gozo? Buena pregunta. Porque él tenía en su mente el resultado de lo que iba a pasar ahí. ¿Cuál era el resultado? La salvación de la humanidad. Ni siquiera era un resultado para, hablando en términos así, que lo beneficiara a él mismo. ¿Qué beneficio iba a tener salvar a un pecador ahí que iba a nacer en Ciudad Neza y iba a llevar una vida totalmente desagradable a él? ¿Qué de beneficio podría traer eso? Pero para el Señor era un gozo salvar a esa humanidad y glorificar al Padre. Ese era el gozo de Jesús. Entonces me parece que nos queda claro, nosotros algún día también iremos a morar con Él, pero ¿cómo podríamos estar gozosos diariamente? ¿Cómo tener gozo a pesar de todo lo malo? Hermano, no siendo egoísta. Somos muy egoístas. Perdón, hermanos, que lo vaya a explicar de esta manera. A lo mejor los voy a herir, pero es la verdad. Somos muy egoístas. Dios llama a los hermanos a la morada celestial. ¿Y qué es lo primero que yo hago? Me deprimo. No, tengo que estar con gozo porque Él ya está en casa. Pero yo me deprimo porque estoy pensando en mí, en mi dolor. Quiero que esté conmigo, quiero que me acompañe. O sea, lo entiendo, somos seres humanos, que somos seres relacionales, pero debes estar enfocado en el gozo de esa persona. O sea que, ¿lo quieres tener contigo a tu lado aunque esté totalmente en sufrimiento? ¡Qué egoístas somos, queridos hermanos! Solamente pensamos en nosotros. Ese es el gozo mundano. El gozo de Dios es: sí, Señor, ya no lo voy a tener conmigo, pero es mejor que esté contigo, porque mi compañía a veces no lo edifica, mi compañía a veces lo daña, mi compañía a veces lo hace pecar, pero tu compañía es perfecta, Señor, y prefiero que esté contigo a que esté conmigo. Hermano, es que usted no comprende mi dolor. Tiene razón, no lo comprendo porque es un dolor muy egoísta. ¿Cuántos filipenses habrán muerto mientras Pablo estaba en la cárcel? Y Pablo dice: gócense porque no pueden estar en un lugar mejor. Hoy hay fiesta en los cielos.
Y te tengo noticias de consuelo, algún día estarás con Él. Por lo cual, debo considerar que el gozo que Dios trae a mi vida no se mide de lo exterior a lo interior, sino todo lo contrario. Lo interior debe manifestarse en lo exterior. Y cuando hablamos de lo interior, nos referimos a las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cómo me estás hablando de bendiciones si Dios me quitó a mi ser amado? Pero es que no es una bendición para ti, es una bendición para Él. Y tú te has entristecido por la bendición que Dios le dio a Él. Hermanos, ya me quiero ir con el Señor. No, hermano, todavía no. ¿Por qué me roban la bendición? O sea, me quieren tener aquí sufriendo. Hermanos, qué egoístas somos. El ser egoísta mata el gozo. Vamos a esta imagen. ¿Qué habrá sentido el padre al ver que estaba siendo asesinado su hijo? ¿Ustedes quién cree el padre? El padre de Jesús. O sea, a la final instancia, Isaías 53, él fue el que le quitó la vida, Dios no es egoísta, hermanos. Dios tenía en su mente la bendición mayor y eso nos llama a nosotros. A eso somos llamados. Primera de Pedro 1:21, 2:21, perdón. A eso fuiste llamado. Entonces, si el ser amado es cristiano y el Señor dice, es hora de venir a casa, hermano, no te deprimas, gózate. ¿O qué? ¿Es mejor conmigo aunque sufriendo? ¿O mejor con Dios y lleno de bendiciones? Dejemos de pensar en nosotros mismos. Jesús pudo entregar su vida porque Él no pensaba en sí mismo, Él pensaba en los demás. Por eso le dijo a sus discípulos, su tristeza se convertirá en gozo. Así que debemos ver las bendiciones que Dios nos ha dado por medio del cambio que también ha producido a nosotros. Contrariamente al mundo lo basa en lo material, nosotros debemos enfocarnos primeramente en lo espiritual. Es decir, que contrariamente al gozo que tiene el mundo, que es pasajero, tu sufrimiento en este mundo es el que es el pasajero y el gozo que Dios promete es eterno. ¿Qué prefieres? ¿Un gozo mundano pasajero, pero un sufrimiento eterno? ¿O prefieres un sufrimiento pasajero con un gozo eterno? ¿Qué prefieres, querido hermano? Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, porque voy a la mitad apenas de este punto. Es un tema muy amplio, pero hermano, quitemos eso de nuestra vida. Quitemos eso de nuestra vida, de nuestro corazón. Vamos a recapitular y terminamos. ¿Quieres tener gozo en el sufrimiento? En medio del sufrimiento, número 1, deja de pecar. Todavía no acabo, ya todos están guardando sus cosas. No, hermanos. Debemos de quitar todo eso, por favor, hermanos. Número 1, deja de. Número 2, número 3, número 4, número 5, siempre gozoso. Número 6, deja de ser egoísta. Deja de ser egoísta. Todavía no termino, hermanos, la lista es muy larga. No se preocupen, si Dios permite vamos a tener muchos domingos. Me encantó lo que dijo mi amigo Abner ayer platicando y en broma. No se preocupen, si el pastor ya no llega, le dejo a alguien aquí para que siga predicándoles sobre esto. Porque es que, hermanos, la vida cambia de un momento a otro, no sabemos.
¿Se dan cuenta? Pero si Dios quiere y permite, vamos a seguir meditando en esto los siguientes domingos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.